Bienvenidos a esta clase muestra de CLEU Campus León en el área de criminalística y específicamente hablando del tema de balística forense. Mi nombre es Carlos Alberto Camargo Ortega, soy docente en CLEU Campus León, donde laboro desde 2014 impartiendo diversas materias de criminalística. Mi formación académica es una licenciatura en física, una maestría en ciencias forenses y un doctorado concluido en ciencias forenses también. El día de hoy estamos aquí para hablar acerca de nociones generales de balística forense. Y bien, pues comenzamos con el estudio de la balística, lo que es la definición de balística forense desde el punto de vista de balística específicamente, que es el estudio del comportamiento de los proyectiles, su desplazamiento, su comportamiento en el aire, como había referido, el blanco, el momento en que llegan e impactan algún blanco al cual ha sido disparado, y que tenemos que distinguir cuando se trata la balística de forma general, cuando estamos hablando específicamente desde el punto de vista de la física, donde hablaremos de esos comportamientos, hablaremos de la fuerza, de la resistencia del aire y analizaremos todas estas cuestiones, diferenciándolo con lo que es la balística forense, ya que la balística forense se requerirá que todos estos estudios que se hacen, todas estas deducciones e investigaciones que se desarrollan, están orientados para resolver un problema jurídico. Entonces, como en la mayoría de las ocasiones, cuando agregamos el término forense a alguna de las ramas de criminalística, nos estamos refiriendo a que son útiles para poder resolver problemas de ámbito jurídico, y esta no es la excepción. Bien, en cuestiones de balística forense, lo que nos interesa principalmente es conocer acerca de esos instrumentos, esos dispositivos, esos artefactos que pueden ser tanto de fabricación casera como de fabricación en serie, provenir de alguna fábrica, ser de algún fabricante, vaya, y que sirven para disparar, para lanzar proyectiles a gran velocidad, valiéndose por supuesto de la fuerza que produce la pólvora. Entonces, cuando estudiamos la balística en estas cuestiones en la universidad, vamos a describir, vamos a ponernos de acuerdo respecto a la definición de lo que es la balística, desde el punto de vista en que los autores que vamos a manejar, que vamos a conocer en los estudios, nos refieren que un artefacto que está diseñado para lanzar proyectiles a gran velocidad y que además trabaja con pólvora se denomina arma de fuego. En el trabajo pericial, cuando avanzamos, cuando realizamos esta preparación en la escuela, podemos distinguir en algún momento dado cuando son remitidos para estudio artefactos que, como decía, se fabrican en casa, que se pueden hacer con materiales improvisados, que se pueden realizar con tuberías, con resortes, con agujetas incluso, y que pueden servir, que pueden llegar a funcionar cuando menos una vez como armas de fuego. Y bueno, también vamos a dar nuestro apoyo al Ministerio Público, determinando cuándo se presenta alguno de estos casos y que él pueda resolver de forma jurídica. De ahí la cuestión de que la balística se le conozca con el nombre de balística forense. Tendremos también que cumplir, tendremos la posibilidad de estudiar y de dar respuestas a algunos cuestionamientos del Ministerio Público, ya que el trabajo de criminalística y específicamente de balística está orientado para dar este tipo de soluciones, este tipo de respuestas al Ministerio Público. ¿Cuáles respuestas? Pues las preguntas que son de mayor relevancia y que son las más frecuentes es: ¿cuántos dispositivos han participado en eventos que son considerados delictivos? Es decir, ¿cuántas armas han participado? Podremos estar entonces aprendiendo la teoría durante el estudio de la universidad, aprendiendo la teoría, como refiero, poder identificar cuáles son las marcas que se generan a partir de uso de las armas de fuego, basándonos pues en teorías como la teoría que nos refiere que las herramientas
herramientas que fabrican las armas de fuego van a dejar algunas marcas microscópicas en sí. Entonces, todos estos tópicos son parte del estudio en balística forense. Todos son tópicos que son parte del estudio y de la formación de un criminalista, de una persona que decide ingresar a una licenciatura como la que se ofrece en CLEO, y que está enfocada al área de criminalística y específicamente para la resolución de este tipo de problemas. Entonces, aprendemos desde cuáles son las partes que integran el arma de fuego, cuáles son los mecanismos que la conforman, cómo trabajan, cuáles son las marcas que dejan, cómo se examinan estas marcas, cómo se tiene que requerir el apoyo de la ciencia, desde el método científico hasta las herramientas que se usan en un laboratorio. Trabajamos con microscopios, hacemos microscopía comparativa, tomamos fotografías, comparamos estas fotografías por medio de un software, revisamos en computadora cuáles son las características de estas marcas que son microscópicas, como refiero, y en un momento dado podremos dar un resultado positivo o negativo para un problema que estamos tratando de resolver. Tendremos también la posibilidad de que, siguiendo con estas cuestiones teóricas, podamos saber que de la balística vamos a identificar 3 ramas que son fundamentales, y a saber que son la balística interna, que nos explica cómo es que funcionan las armas de fuego en el interior, cómo se da ese mecanismo de disparo, cómo se da la percusión, cuáles son las partes que integran un cartucho. Nos quitamos de muchos términos coloquiales que usamos como personas que no manejamos la balística, haciendo una distinción entre lo que es una bala, a lo que es un cartucho, a lo que es un casquillo, a lo que son indicios que ya han sido percutidos, que ya han sido manipulados, que han sido cambiados en su forma original por el uso de un artefacto que puede ser un arma de fuego. Y tendremos también, dentro de estas 3 ramas de balística, la balística externa, donde principalmente lo que podremos hacer con algo de estudio, con algo de dedicación también, de aplicación de método científico, es plantear hipótesis de reconstrucción. Entonces, recordar que cuando vamos a hacer este tipo de estudios en términos de criminalística, nuestra ciencia se basa en principios fundamentales, y uno de esos principios fundamentales es precisamente este principio de reconstrucción. Entonces, estudiamos balística, identificamos la balística externa, hacemos mediciones, calculamos ángulos para poder en un momento dado plantear una hipótesis de reconstrucción, y que esa hipótesis pues se vea la posibilidad de que sea útil para la resolución de un caso judicial. Tendremos también como otra alternativa la tercera rama de la balística forense, la tercera división, que es la balística de efectos, que también es muy interesante, donde vamos a revisar teóricamente desde el punto de vista técnico forense cuáles son las consecuencias de los proyectiles disparados sobre los blancos. Y con los blancos me refiero a las personas, a los inmuebles, a los objetos en general. Podremos en un momento dado distinguir, con ayuda de otras disciplinas como la medicina forense, cuando un orificio producido por proyectil disparado por arma de fuego es considerado un orificio de entrada, cuando podremos distinguir que se trata de un orificio de salida, cuáles son las características de los daños que pueden llegar a ocasionar, cómo se pueden distinguir estas lesiones, cómo incluso con estas lesiones y algo de estudio se puede establecer incluso también con qué inclinación han ingresado al cuerpo, con qué inclinación han salido, y con base en estas mediciones, con base en estas determinaciones, hacer una propuesta para auxiliar al principio de reconstrucción. Entonces, nos valemos tanto de la balística externa como de la balística de efectos para poder plantear estas soluciones, estas posibles respuestas a un problema de investigación que es
posición víctima-victimario. Podremos también dar pauta e identificar cuando un disparo ha sido producido a corta, mediana o larga distancia, con base en algunos fenómenos que son característicos y que también vamos a aprender en el transcurso de los estudios. Podremos distinguir cuando un disparo ha sido realizado a larga distancia, cuando un disparo ha sido realizado a lo que coloquialmente conocemos con el nombre de quemarropa, cuáles son las características que dejan el paso de las balas, por ejemplo, en los huesos planos, los huesos de la cabeza. Tenemos una teoría incluso que nos permite identificar cuando un disparo que ha sido dirigido a la cabeza viene del exterior, o bien si es únicamente un paso con entrada-salida, o es únicamente un ingreso con un proyectil en el interior del cráneo. Todo esto también lo podremos aprender estudiando la balística. También tendremos la posibilidad de que si no manejaremos un sistema computacional como lo es el sistema de identificación balística forense, que es el sistema IBIS, pues sí tendremos una idea, tendremos una revisión de cuáles son los procedimientos que sigue para poder hacer identificación balística. Recordemos que en un momento dado hablé acerca de las solicitudes que puede generar el Ministerio Público y que una de ellas es precisamente cuántas armas de fuego han participado en un evento que se considera delictivo. Pues bien, también se puede cuestionar, también se puede solicitar que se responda si las armas de fuego que han participado en un evento en particular tengan registro con algunos otros eventos delictivos que hayan sucedido previamente. Entonces, nuestro trabajo consistirá también en revisar cuáles son las características de estas armas de fuego, cuáles son las características de las marcas microscópicas que dejan sobre los indicios y consultar una base de datos. Como decía, si bien no vamos a emplear el sistema computacional porque es un sistema privado, es un sistema que no está al alcance de todo el mundo, sí podremos saber cómo funciona y cómo es que hace estas comparativas y específicamente qué es lo que busca. Se trata de una rutina que lo que hace es comparar esas marcas microscópicas de los diferentes dispositivos, de los diferentes mecanismos de las armas de fuego para consultar una base de datos donde si en algún lugar, en algún hecho delictivo, se han recuperado elementos balísticos, se han recuperado casquillos, se hayan asegurado ya de haber tomado las imágenes de los mismos, de haberlos examinado y después alimentar una base de datos. Con esa base de datos que se ha creado, con las imágenes que están ahí guardadas, cuando tenemos un nuevo caso, lo que se hace es tomar los nuevos elementos, revisarlos en microscopio, tomar sus respectivas imágenes digitales y después hacer una comparativa contra lo que existe en la base de datos. Y entonces, en un momento dado, podremos establecer que esos nuevos elementos que tenemos a nuestra disposición pues coinciden con eventos delictivos que han sucedido previamente y por lo tanto podemos dar esa información al Ministerio Público para que con ayuda de sus investigadores e investigadoras puedan seguir con una línea temporal donde realicen esas relaciones, revisen esas relaciones y se pueda en un momento dado esclarecer un hecho delictivo. Entonces el trabajo de balística forense es fundamental. La formación en balística forense para un perito en criminalística, para una persona que estudia una licenciatura en criminalística, también es fundamental y es algo que podremos estudiar, que podremos revisar en los estudios que se ofrecen en Clevo Campus León. Esto y muchas otras cosas más. Vamos a hablar también acerca de los elementos que conforman a los cartuchos para arma de fuego. Revisaremos pólvoras, revisaremos características de las balas. Podremos aprender a fotografiar específicamente las características de estos elementos, saber qué es lo que necesitamos informar en un momento dado, identificar calibres, hacer mediciones para poder identificar calibres o bien consultar tablas de datos que nos permitan identificar calibres y
con base en estos estudios, en esta información, podamos aportar cierta cantidad de información, vaya, que sea útil para el Ministerio Público. Entonces, pues es una materia muy interesante, es un estudio que requiere de cierta disciplina, si se necesita ser disciplinado, requiere también de mucha concentración, de mucho afán por la lectura, mucho afán por la investigación, paciencia también, porque el aprender las técnicas microscópicas y de comparación microscópica no es algo sencillo en primera instancia. Muchas veces nos desesperamos porque no alcanzamos a ver en el microscopio las características de los elementos balísticos, pero conforme vamos realizando el trabajo de forma rutinaria y vamos aprendiendo a distinguir esas características, pues se nos llega a facilitar en cierto grado el trabajo. Y también, por supuesto, que está la parte que refiere a los reportes. ¿Sí? También tendremos que aprender a realizar dictámenes periciales, a dar opiniones técnico-científicas donde establezcamos cuáles son estas características y cuáles son los resultados a los que llegamos. Pues bien, esto es a grosso modo lo que podremos aprender estudiando balística forense, es a grosso modo lo que revisamos en el contenido del temario de la materia de balística forense. Y bueno, los invito a que, en caso de que estén interesados, pues revisen las redes sociales de CLEU Campus León, estén atentos a la convocatoria para el próximo examen de admisión, que es el 20 de agosto de este año 2021 a las 10 horas, y que puedan solicitar, en caso de que así lo requieran, toda la información que sea necesaria, toda la información de la cual tengan dudas, directamente con el personal de CLEU Campus León en el área de administración. Pues los invito entonces a que nos sigan, revisen nuestras redes sociales y que, bueno, en caso de que esto les parezca muy interesante, pues los esperamos en CLEU Campus León. Muchas gracias y hasta la próxima.